buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en nuestro programa. Antes de presentarlo, quiero, manifestar que en la familia estamos de luto por el fallecimiento de nuestra tía Yanka. Ella tenía muchos años viviendo fuera de Venezuela, más de 50, 60 años viviendo fuera de Venezuela, y nos hemos enterado de su fallecimiento. Ella era la única tía viva que nos quedaba, tanto por parte de papá, por parte de mamá, hermana de mi madre Maya Polyak. Así que queríamos informar esto pues para toda la familia y para todos quienes conocieron a mi tía Yanka. Y saludos pues a nuestros primos y demás familiares que están allá en Londres, ¿no? Bueno, vamos adelante con nuestro programa de hoy, que en paz descanse mi tía Yanka, pues. Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, ATRAEM. Te doy la bienvenida, hermano. Gracias, gusto. ¿Cómo te va? por invitarme aquí. Bueno, caramba, tú eres un luchador social ya de muchos años, ¿vale? Desde Sí. muchacho, ¿no? Sí, yo entré en las cosas sociales primero que en la política, ¿no? Sí, señor. En Fuiste el dirigente liceo sindical y luego en luego- las cuestiones sindicales y más recientemente en este tema del emprendimiento, de la gente que trabaja por su cuenta. Pero verás que es una vocación que he tenido De toda la siempre, vida, sí. toda la Bueno, vida. fuiste compañero también de mi papá, pues, muchos Sí, años, ¿no? sí, fui. Y de otros dirigentes sí. sindicales, ¿no? De quien aprendí mucho, por Eloy cierto. Torres, etcétera. Sí, Carlos Arturo Pardo, Carlos Arturo, toda esa gente. Porque, Héctor Landáez. Héctor Landáez, por supuesto. gente muy valiosa, el Laureano Torrealba. Laureano, Yo era un chamito, aprendí Papá mucho de de Chugo. ellos, le llevé la contraria varias veces y tu papá me enseñó a que rectificara Sí. al Emi tiempo. Croes, me dijo, tantos otros, ¿no? juntos con otra. Tantos otros. Bueno, Alfredo, pero caramba, algún día tendremos que hacer un programa de ese Sí, tipo sí, para sí, recordar sabes. a todos esos viejos, ¿no? Sí, Y todas sí, esas cómo no, cosas que vale. pasaron en los años 60. Vale la pena. Pero bueno, vale la pena, por supuesto. Pero Alfredo, yo quería hablar contigo de la situación real ¿Cómo no? hoy de los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores, los llamados trabajadores de la economía informal, los microempresarios. O sea, ¿cómo hacen hoy quienes están en ese campo para poder sobrevivir y surfear la crisis? ¿Qué propuestas tienen? ¿Cómo se imaginan que se puede salir adelante? Bueno, mira, en primer lugar hay que decir que son muchos. El promedio, ¿Tienen un censo más o menos? Sí, el promedio de la economía informal en América Latina es como el 34%. En Venezuela se está acercando al 50%. Eso pueden ser 7 millones de personas que trabajan por su cuenta o en microempresas familiares o entre amigos y tal. El tema de la informalidad se remite más que nada a los trámites, la ausencia de formalización, no necesariamente a la calidad de lo que hacen. Hay gente que hace una cosa informal, tiene una buena peluquería, no está registrado, pero es un buen peluquero. De manera que una cosa y la otra no son sinónimos. Hay gente que lo trata de hacer muy bien y lo logra. Y otros que sencillamente en medio de la crisis surfean para sobrevivir. Pero hay un mérito, digamos, personal en ellos, en esos 7 millones de personas, que es el sobrevivir en medio de las tentaciones del delito y de la adudancia. Es decir, el esfuerzo que hago en esta circunstancia, no sucumbir al delito ni a la adulancia, o tú sabes, ¿no? Este tipo de cosas. Eso es una cosa muy importante desde el punto de vista de la condición ciudadana. Luego viene el tema del mérito pues, social, de aliviar la situación de sus hogares, procurando sus ingresos que no se consigue porque el empleo formal ha caído mucho, las oportunidades, y el salario es de muy bajo valor adquisitivo. Y se producen entonces combinaciones. Trabajo para cuenta de otro, pero también invento algo por mi cuenta para que pueda. Y entonces ese sacrificio tiene un toque femenino. Es decir, las mujeres jefes de hogar son muy dadas a procurarse un trabajo y a reinventarse un oficio. Un oficio extra, pues. Sí, señor. Sí, hay mucho de eso. Bueno, y si uno le da un paseo al tema, estamos hablando de albañiles, peluqueros, trabajadores de mercado, vendedores ambulantes, trabajadores de mercados a cielo abierto, trabajadores por cuenta propia de la construcción, plomeros, electricistas, costureros o costureras, reposteros, panaderos artesanales. Estamos hablando de toda la economía reflejada en ese segmento que a nosotros nos gusta llamar economía privada popular, porque ellos son dueños de su cosa, de su kiosco, de su lugar de trabajo, de su carro de perro caliente. Entonces son dueños de su negocio, son parte de una economía, de un ecosistema, la parte inferior de él, ligada a la economía grande, ¿no? Porque, por decir, pues no voy a hacer propaganda, pero la Plumross no existiría sin los perros calienteros, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay un, por ejemplo. Por ejemplo, y en cualquier caso te lo vas a conseguir. Es decir, es muy difícil imaginarse que en esta economía aguas abajo no esté conectada con la vida productiva. Pero además hay otra cosa.
tocando ese punto, Alfredo, y es que esa economía produce empleo, Claro, mucho empleo, ¿no? autoempleo. El autoempleo y también, bueno, yo puedo tener mi emprendimiento, pero necesito 1, 2, 3 trabajadores. Es correcto. ¿Cómo ha afectado a esas iniciativas económicas de producción Sí. el éxodo Bueno, mira, de trabajadores, ¿no? Ojo, yo no estoy haciéndole propaganda a que la gente se vaya, como alguien me acusó aquí, que cada vez que toco el tema, entonces tú estás promoviendo que la gente se vaya. No, quiero que la gente se quede y vuelva a lo que... Hay gente que cree que puede sobrevivir emprendiendo en otro país y bueno, y lo intenta, y sobre todo Claro. si se puede ir por carretera. Sí, así es. ¿No? Que es lo que nos ocurre con Colombia. Pero muchos se quedan acá. Y los ha afectado la situación del país porque mucha gente, para poder sobrevivir en estos trabajos, necesita de los insumos que no se les puede proveer porque hay una ruina en la economía en general. Voy a poner por caso los mecánicos. Hay mecánicos que trabajan en la calle prácticamente o en locales pequeños. Ahora, pero los repuestos no existen. Las autopartes están disminuidas. Las fábricas de autopartes han bajado más del 80% de su capacidad productiva. De manera que el mecánico se la ve complicado. Bueno, en cualquier componente de la economía, si la persona hace pan artesanal y no tiene trigo, o si hace repostería y no consigue el azúcar, entonces hay un problema de una interdependencia que está afectando muchísimo ese esfuerzo. No hay tela, ¿cómo hace la costurera? Es decir, todo esto está vinculado a la crisis económica, al desastre de la vida productiva que ha generado un gobierno que ha destruido el aparato productivo. Pero allá abajo la están pasando peor, porque ellos a su vez no tienen protección social. Mira lo que te dice aquí Douglas Barrera. Dile a este señor que si vendiendo perro caliente se saca un país adelante. Bueno, yo no digo que no, pero el que produce la salsa la vende el perro calentero, el que produce la salchicha la vende el perro calentero. Pero es que en todas partes del mundo vende perro caliente, además. En Nueva York vende perro caliente, en Washington, en cualquier lado. Hambre. Imagínate bueno, tú, imagínate, Jorge en Argentina. Rodríguez una vez amenazó con prohibir la venta de perro caliente porque era una comida imperialista. Tú te puedes imaginar semejantes cosas. Bueno, pues yo no digo que el país se saque de eso. Yo estoy diciendo que para poder surtir este componente de la economía se necesita vida productiva, que haya respuesta. Por supuesto. Además, perdóname, mucha gente hoy, el almuerzo que puede hacer es un perro caliente. Bueno, y con sacrificio, porque tampoco es que tan económico. Exactamente. ¿No? Y no con mucha salsa, con poquita. Entonces la cosa es difícil para todo el mundo. Hay un cuadro bastante difícil. Y digamos, la logística con la cual se nutren los que trabajan. Pero no solamente hay ese tipo de oficios de servicio. Hay gente que hace artesanía digna de ser colocada. Hay gente que hace productos bellos, artesanales. Si usted va a Amazonas, usted va del Tabacuro o se pasea por Margarita, se va a conseguir con cosas espectaculares que si se pudieran exportar serían productos que le dieran divisas al país. De manera que no se trata de un menosprecio del trabajo menor, sino de un encadenamiento de oficios que están vinculados a una crisis que nos tiene a todos muy mal, porque esto no es solamente un mal gobierno, esto es un padecimiento y todos somos dolientes, ¿no?, de este padecimiento. Debe haber propuestas que ustedes tienen para sacar adelante la actividad, al menos, y sacar adelante el país, porque no solamente la actividad que ustedes realizan, sino sacar adelante el país. Por aquí, por ejemplo, Juan Carlos Valerón dice, hoy con tanta escasez y la hiperinflación actual les es muy difícil trabajar a estos emprendedores porque sus costos de producción son muy altos y el precio final de sus productos se le hace inaccesible a la mayoría de la población venezolana. Sí, es complicado. Por eso decía, lo admirable es que se sostengan, ¿verdad? Pero hay que acercar la empresa grande que existe todavía a estos señores. Yo hago un llamado permanentemente a la empresa grande a que los vean como sus parientes. Tú sabes, uno se reúne con los parientes al menos los 31 de diciembre, ¿no? Bueno, los más lejanos. Bueno, vale, hay que prestarle atención porque esos son los empresarios del futuro. Es decir, son la gente que se reinventa, que no está dispuesta a sucumbir. Y eso, casi todos los países que han salido de crisis parecidas a esta han logrado hacerlo con gente como esa, con espíritu de emprendimiento. Yo tengo una frase que me acuerdo mucho que dijo Machado Zulaga una vez cuando le dijeron que iba a pasar con la electricidad de Caracas y se la quitaba el gobierno. Dijo, bueno, monta una fábrica de velas. Bueno. Porque la gente inventa qué hacer frente a una circunstancia. Si hay propuestas, las propuestas son que la gente tenga oficio, volver a hacer del INSE una institución de capacitación, que haya legislaciones que hagan fácil la tramitación de la formalidad de un negocio, que haya acceso y acercamiento al crédito, que haya formación para la gestión emprendedora, lo cual puede convertir a ese que hoy hace un rebusque en un empresario que a su vez genera tributo y empleo. De manera que no estamos hablando de cosas fantasiosas, cosas que podrían ocurrir. No, pero además que la propia realidad está dando pie para que mucha gente genere iniciativas de esa naturaleza. Naturalmente. Fíjate, por ejemplo, ya una venta de garaje, cuando la gente comienza a deshacerse de cosas que le sobran o que puede vender para poder sobrevivir.
bueno, se convierten en un mecanismo casi hasta de intercambio. Claro. El señor vende lo que yo necesito y yo vendo lo que él necesita. Te quiero decir a propósito de eso que nuestra asociación está auspiciando en estas semanas previas al inicio del año escolar colotazos de útiles escolares. ¿Para qué? Para ayudar a la gente que no puede comprarle los útiles a los hijos para que ese muchacho pueda ir a la escuela, estimular a las organizaciones sociales, vecinales, del entorno, de los sectores más populares, a que la gente que tenga libros ya usados o que pueda proporcionar o vender lo que ya no necesita, le facilite a quien no puede comprar a los precios altísimos de hoy los útiles escolares, los pueda tener para que su hijo vaya a la escuela. Tenemos que ser solidarios con la gente que está en esas circunstancias. Tenemos que hacer una pausa. Por aquí dice Pimocón. Vladimir, ¿cuándo dirás a Venezuela que pertenece al gobierno de Maduro? Bueno, hay humor también en Vladimir a la una. Vamos a la pausa y esa es la libertad de expresión, la que yo defiendo. Pues diga lo que usted quiera decir y bueno, la gente que saque sus conclusiones. Vamos a la pausa. Ya volvemos.